Oye, una pregunta, ¿alguna vez has pensado en cómo se hizo el Gigante de Hierro? Y es que te lo digo porque esta no es una película de animación como las demás, sino que sería una completa revolución con técnicas de animación nunca vistas, donde a pesar de una de las peores gestiones que Warner ha hecho con una película, consiguieron sacar adelante una cinta con un trasfondo mucho más personal del que imaginas. Así que veamos la locura de producción del Gigante de Hierro. Pero antes de nada, para los que no la conocen, ¿qué es el Gigante de Hierro? Pues esta historia se desarrollaría en una pequeña ciudad costera llamada Rockwell, donde una noche caería sobre el agitado mar un extraño objeto que activaría las alarmas del gobierno de los Estados Unidos. Nuestro pequeño protagonista sería Howard, que explorando el oscuro bosque durante la noche se encontraría con un gigante de metal, que representando la pureza de los seres vivos comenzarían una amistad que les cambiaría la vida por completo. Pero antes que nada, debemos dar varios pasos atrás para conocer toda la historia de cómo surgió esta obra maestra de la animación. Son los años 90, ¿y cuál es la moda en ese tiempo? Pues sacar una película animada basada en un cuento infantil. El Gigante de Hierro se basaría en la historia del mismo nombre, escrita por Ted Hughes, y es que este libro se escribiría con el único propósito de ayudar a sus hijos a superar el suicidio de su madre. Pero, ¿de qué iba exactamente la obra? Pues sería prácticamente lo mismo que en la película. El gigante aparece, arma todo el caos, pero con el pequeño detalle de que en vez de enfrentarse a los militares, sería contra un alienígena. ¿Pero por qué no se adaptaría esta historia más fantasiosa? Bueno, tened paciencia, que nada lo explico. El caso es que toda esta historia llegaría por alguna razón al guitarrista de The Who, que estaba explorando nuevas corrientes artísticas para redirigir su carrera, y vería al Gigante de Hierro como una buena oportunidad para iniciarse en el cine. ¿Y cómo habría sido su versión? Pues por suerte no lo tuvimos que ver, porque tenía pensado hacer un musical de rock, y es que esta idea llegaría bastante lejos. Quiero decir, los ejecutivos de Warner lo verían con buenos ojos y comenzarían a mover hilos para que se hiciese realidad. Pero ¿qué pasó al final? ¿Por qué se decidió descartar esta versión? Pues estas preguntas las puede responder un único hombre, el cineasta Brad Bird. Puede que así de primeras no tengáis ni idea de quién es este señor, pero si os digo que fue el director de Los Increíbles y Ratatouille, ya podéis ir viendo toda la calidad de su trabajo. El caso es que Bird ya había trabajado en algunas producciones de Disney durante esos años, por lo que Warner le ofrecería varios proyectos, pero cuando vio la historia de pérdida y superación que representaba el Gigante de Hierro, algo le llegó directo al corazón. ¿Os acordáis de que antes hemos hablado de que en el libro aparecía un alienígena, verdad? Pues Bird sería la razón por la que la historia sería cambiada por completo, y es que años atrás su hermana habría sido brutalmente asesinada por su marido con un arma de fuego. Este suceso dejaría destrozado al director, donde toda esa rabia y tristeza se acumularía dentro de él, esperando el momento de salir. Por esta misma razón, entre todos los proyectos que le ofrecieron, el Gigante de Hierro sería el elegido para su próxima película, pero su visión sería completamente diferente a lo del musical. Todo eso estaba descartado, quería crear una historia con un mensaje claro para todo el planeta. ¿Qué pasaría si un arma tuviese alma y no quisiese ser un arma? Por esta misma razón se orientaría la trama hacia una historia militar y el daño que las armas hacen al mundo. Los ejecutivos de Warner quedarían impresionados con esta premisa, dándole luz verde al proyecto, iniciando así la producción de la película que lo cambiaría todo. Y es que la premisa era increíble, quería hacer una película de animación pero con una dura crítica social, pero lamentablemente el Gigante de Hierro lo tuvo todo en contra a la hora de comenzar su producción, porque Warner solo le daría 50 millones de dólares como presupuesto y únicamente 2 años para que la película estuviese terminada. Para que os hagáis una idea, las grandes producciones de Disney de esa época tardaban alrededor de 4 años en hacerse, con el doble de presupuesto. ¿Y qué hizo Bird? ¿Dejar el proyecto? ¿Buscar una oportunidad laboral mejor? Pues no, porque estaba convencido de que su historia merecía ser contada, así que lo daría todo para que saliese hacia adelante. Pero ¿cómo lograrlo cuando directamente no hay dinero para hacerlo? Pues creando sus propias técnicas de animación que no solo les permitiría ahorrar infinidad de tiempo, sino que cambiarían por completo la industria de la animación. Pero no vayamos tan rápido, porque ¿sabías que los diseños originales del Gigante de Hierro iban a ser muy diferentes a los que vemos en la película? En sus primeros bocetos podemos ver cómo tenía unos rasgos más afilados, que daban a entender que no era el gigante amigable, sino un arma de guerra, porque sí, en un comienzo se iba a explicar todo el trasfondo de este personaje. Veríamos en estos primeros bocetos cómo el gigante
gigante era separado de un grupo mayor que viajaba por el espacio para invadir planetas. Y es que incluso habría una escena donde en un sueño el gigante se vería junto a sus compañeros destruyendo estos planetas. Pero ¿por qué fueron descartadas estas ideas tan buenas? Pues porque Ver pensó que esa trama alejaría la historia de lo realmente importante, la relación existente entre Howard y el gigante. Pero oye, si te quedaste con ganas de ver estas escenas, puedes verlas en la edición especial que añadieron años después del estreno. El caso es que querían dejar atrás todo ese origen bélico del gigante y centrarse en un relato más personal, por lo que decidirían no hacerlo tan mecánico, dándoles unos rasgos más angulares y que a través de simples expresiones con sus ojos y boca pudiese transmitir mucho con pocos movimientos, llegando al diseño que finalmente vemos. Pero bueno, vayamos a lo que todos hemos venido a ver, cómo se hizo el gigante de hierro. Y es que una de las principales técnicas innovadoras que usaron sería cambiar el concepto de los guiones gráficos. Estos diseños son simples indicaciones para que el equipo de animación se oriente a la hora de trabajar. Sin embargo, en esta película, para ahorrar tiempo, decidieron hacerlos muy detallados para luego utilizar la técnica de Story Reels. Esto básicamente consiste en pasar los bocetos a vídeo, con diálogos y efectos de sonido muy tempranos, pero que permitiría al equipo ver el desarrollo de la película de una manera sencilla y rápida. Para lograrlo, dibujaban en un primer lugar a los personajes y luego añadían los fondos dibujados individualmente en diferentes capas para darle una mayor profundidad. Pero, ¿de qué servía todo este trabajo? Pues gracias a esto podían visualizar cómo era la película antes de entrar al proceso de animación, y encima todo ese material se utilizaría para plasmarlo directamente a escenas que vemos en la película, ahorrando así una gran cantidad de dinero y sobre todo tiempo. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, que ha habido mucha información técnica. Cuando yo os pregunto vuestra escena favorita del gigante de hierro, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Yo lo tengo claro, y es sin duda el encuentro con el ciervo, pues en un principio esta escena iba a ser muy diferente, y es que se quería explorar el hecho de que el gigante fuese consciente de que realmente era un arma de guerra, así que escribirían una escena donde al ser atacado por militares activaría su forma de guerra, matándolos al instante. Sin embargo, Bert no estaba contento con este resultado, por lo que llamaría a todo el equipo a la sala de escritura y no les dejaría salir hasta que la idea estuviese terminada. Y es que el gigante realmente necesitaba comprender lo que significaba la muerte, pero no debía causarla a él. Por esto mismo se incluirían a los cazadores y de nuevo el mensaje que se quería transmitir. ¿Qué pasaría si ese arma tuviese alma? Logrando así, en mi opinión, una de las mejores escenas de la película. Bueno, ya hemos descansado suficiente, sigamos con las técnicas de animación. Y es que otra que utilizaron para lograr que la animación se sintiese realmente fluida fue crear un libro donde se plasmó los diseños de todos los personajes en infinidad de ángulos. Y es que incluso se incluiría el tiempo de cada movimiento, donde para lograr la mejor animación para el gigante, el equipo se puso a estudiar en cómo se movería un robot de ese tamaño en la vida real, anotando cómo su gran peso podría afectar a todo el entorno, logrando así este espectacular resultado. Esto básicamente se hizo por la falta de presupuesto, porque en los grandes estudios cada animador se centra en un único personaje, pero aquí para ahorrar recursos a cada equipo se le iría asignando escenas concretas para animar, por lo que este libro era indispensable. Gracias a este modelo de gestión se aumentaría en gran parte la productividad y ganarían algo de tiempo extra. Bueno, venga, otra pregunta que os lanzo. ¿Qué diferencia al gigante de hierro de otras películas de animación de esa época? Pues esa increíble unión entre animación 2D y 3D, y es que esto fue una de las claves de la película que permitiría diferenciarla de la infinidad de películas de animación que estaban saliendo en ese momento. Pero ¿cómo lograron que no se sintiese artificial? Pues crearon su propio programa de animación. El objetivo con todo esto es que no se sintiese como si fuesen personajes de dos películas diferentes, como ya habían sufrido otras cintas que habían intentado juntar estos dos estilos, por lo que con este nuevo software generarían líneas de contorno alrededor del gigante que variaban en el grosor del trazado y en su intensidad. Esto, junto a que los animadores retocaban ciertas escenas a mano para que se unificase mejor con el entorno, conseguiría simular que el gigante se había hecho con un dibujado tradicional y no tanto por CGI. Pero ¿qué hizo que el gigante de hierro fuese un fracaso si lo tenía todo para triunfar? Pues todo fue culpa de Warner, y es que la distribuidora nunca tuvo fe en este proyecto, por lo que el presupuesto para darle publicidad fue casi inexistente. Para que os hagáis una idea, solo tenían el póster que se usó para el teaser, y no hubo ni un anuncio
anuncio en la televisión para promocionar la cinta. Y es que el equipo estaba desesperado porque se iban a estampar en la taquilla, por lo que decidían filtrar parte de la película para ver si así se extendía ante el público, pero nada lograría salvarla. La película se estrenó y, como todo iba previéndose, fue un auténtico fracaso, recaudando solamente 25 millones de dólares en total para los 50 que había costado producirla. Sin embargo, cuando un producto es de calidad, solo hay que esperar para ver los resultados, y años después, gracias a su salida en VHS y DVD, conseguiría calar en el público, convirtiéndose en una película de culto, donde incluso Warner reconoció que fue un error no haberle dado más publicidad, relanzando nuevas versiones con más contenido en estos últimos años. Pero sin dudas, el mayor logro del Gigante de Hierro fue poder crear una película con tanto alma, donde Bird pudo transmitir de la forma más sincera todo ese dolor y rabia que sentía dentro por la muerte de su hermana, pero que, en vez de hacerlo con odio, lo hizo con un mensaje de esperanza, enseñándonos que tenemos la libertad de encontrar nuestro propio destino, sin importar nuestras circunstancias.